Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Depende, un espacio donde exploramos que la vida cristiana no se trata de nuestras fuerzas, sino que realmente es Cristo viviendo su vida en y a través de nosotros. Así es, y queremos que cada episodio sea una invitación para animarles a caminar dependiendo de Dios en cada área de su vida. No porque nosotros seamos expertos y lo hayamos alcanzado todo, sino porque estamos en ese proceso y nos encantaría que cada vez más y más personas aprendamos a vivir la vida a través de Cristo en nosotros. Y hemos hablado en episodios anteriores que en nuestra antigua identidad o en nuestro viejo yo, nosotros estábamos separados de Dios y eso nos impide vivir en dependencia. Que nuestra carne o lo que creíamos de nosotros mismos son cosas que no nos permiten vivir en dependencia. Incluso antes de encontrarnos con Cristo, antes de que Él nos atrajera a Él y pongamos nuestra fe en Él, era imposible para nosotros, porque no estábamos en una relación correcta con Dios. Pero ahora que hemos venido a Cristo, le conocemos, creímos en Él, estamos en una relación correcta con Él, nuestra vida ahora ha cambiado completamente y hay algo diferente ahora. Sí, ahora que creemos en Cristo, la Biblia dice que nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios. Entonces, ahora podemos vivir en dependencia de Dios, pero para eso necesitamos entender o ver las cosas como Dios la ve, vernos como Dios nos ve. Sí, correcto. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo nuestra vieja identidad o antigua identidad fue crucificada juntamente con Cristo y cómo ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Y esa nueva identidad es precisamente lo que dijiste, es cómo Dios nos ve ahora, ¿sí? Y quisiera, antes de entrar a esa pregunta de cómo Dios nos ve hoy, solamente para seguir dando este contexto de cómo Dios nos veía antes, Efesios 2, 1 al 3 dice que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, Satanás, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Esto es lo que éramos y cómo Dios nos veía antes. Entonces, podemos empezar o entrar en el tema es cómo Dios nos ve ahora. Ahora que hemos creído en Cristo. En Cristo. Mira, acá yo tengo Efesios 2, 13, que dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Entonces, para dejar claro, lo que nos ha acercado es la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos, ahora estamos cerca. Sí, y esto también es fundamental porque necesitamos vernos como Dios nos ve para que podamos experimentar esa dependencia o podamos experimentar la vida de Cristo, ¿no? Porque hemos estado hablando que, como terminamos el capítulo anterior, Pablo diciendo en Romanos, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, cuando empezamos a entender o a ver cómo Dios nos ve, es ver que Dios nos ve en Cristo ahora. Todo lo que es Cristo es lo que Dios ve en nosotros, ¿no? Sí. Entonces, ahora como decías, antes estábamos lejos siendo enemigos de Dios, pero ahora fuimos hechos cercanos a Dios. Sí. Entonces Dios nos ve como alguien cercano, no como alguien que está lejos, que se ha apartado. Él nos ve como que hemos sido hechos en Cristo cercanos a Él. Tengo aquí también, no sé, dale, estás buscando vos. Estoy en Efesios y voy a leer algunos versículos de Efesios. Y Efesios 1, versículo 3 dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo para que seamos santos
y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y aquí puedo introducir otra cosa, que Dios nos ve, dice que como adoptados, como hijos suyos. Juan 1:12 también dice que a los que les más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios no solo nos ve cercanos, sino que nos ve como hijos a través del sacrificio de Cristo. Y esto es algo de la posición que ahora tenemos, ¿no? Ahora somos parte de la familia de Dios. Somos sus hijos, ¿no? Y pienso en esto de como padres, ¿cómo somos con nuestros hijos? Sí. No sé si los que nos escuchan son padres, pero es cómo es tu relación con tu hijo, cómo es tu amor hacia tu hijo, cómo es siempre queriendo el bien para tu hijo, a pesar de que él responda de cualquier manera. Forma, ¿no? Y sabes, esto que dices me hace pensar que sin importar lo mal que se porte un día nuestro hijo, nuestros hijos, no van a dejar de ser nuestros hijos. O sea, son nuestros hijos, y si él hace un berrinche o si nos desobedece, es nuestro hijo y vamos a tomar medidas, y su desobediencia va a tener consecuencias. Quizás va a haber medidas de disciplina, consecuencias, pero es nuestro hijo. Me recuerda tanto a cuando los discípulos están con Jesús y le dice que les enseñe a orar, y cuando empieza Jesús a enseñarles a orar, empieza con Padre nuestro, ¿no? Entonces es ver a Dios como nuestro Padre. Él es ese Dios que es nuestro Padre. No es un Dios lejano, no es un Dios tirano, porque es el concepto que nosotros tenemos de Dios, es cómo nos vamos a relacionar con Él, ¿no? Entonces, si no le conocemos, no nos podemos relacionar con Él. Y Jesús lo está presentando como nuestro Padre. Entonces podemos tener la confianza de que Él es nuestro Padre, y que a pesar de que yo sea como sea, Él es mi Padre. Y me encanta cómo termina después en los versículos más adelante, porque dice que si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, poniendo el ejemplo de padre de nuevo, porque dice, si le pide pan, no le van a dar una piedra. Y si de pescado, no van a dar una serpiente. Y es eso, o sea, nosotros, aún no siendo Dios, siendo en nuestra naturaleza o teniendo nuestra naturaleza pecaminosa, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más Dios como Padre. Sí. ¿No? Y así es como Dios nos ve ahora, como sus hijos. Pienso también en las personas que no tienen una buena relación con su Padre terrenal, y en cómo eso puede afectar la visión que tienes de Dios como tu Padre, ¿no? Y creo que primero, entender que nosotros como humanos, como dijiste en este ejemplo, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y si no conocemos a Cristo, si no tenemos una relación con Dios, pues es una vida completamente natural en pecado, en donde lo natural es pecar. Y cuando tenemos un padre así, no creyente, o un padre carnal, eso puede afectar cómo vemos a nuestro Padre, Dios. ¿Sí? Y creo que primero entender eso, que como humanos somos imperfectos, puede ser un no creyente alejado de Dios, totalmente alejado de la manera de ser padre de Dios, pero entender que nuestro Padre Celestial es perfecto. Y Él, su amor es completamente incondicional, ilimitado, un amor perfecto y completo para nosotras, para nosotros. Entonces, quizás si tú piensas, bueno, pero mi padre, ¿cómo? Si mi papá en realidad no es un buen padre. Entonces decir, ok, está bien, porque nosotros como humanos o incluso como no creyentes
No podemos ofrecer eso como padres a un hijo, pero Dios sí. Dios es un padre que es perfecto, cuyo amor jamás se agota ni cambia. Y en Él podemos, como decías, acercarnos confiadamente porque Él es nuestro Padre Celestial que es perfecto. Sí, y un poco tal vez se une al episodio pasado de qué cosas hemos recibido a lo largo de nuestra vida que a lo mejor creemos, ¿no? Y una cosa puede ser esto. Pues uno del lado del padre, no, pero yo no soy un buen padre. O del lado del hijo es, no, pero yo no mi tuve padre un buen padre. es un desastre. ¿Cómo Dios es así? Pero no, es ver a la verdad de Dios. Dios es ese padre perfecto, amoroso, cuidadoso, cercano. Bien. Así nos ve Dios. Así nos ve Él, nuestro Padre perfecto. Y otra de las cosas que como Dios nos ve, hablábamos ahora de nuestra naturaleza pecaminosa, me acordaba de Romanos 8 y empieza el versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto es sumamente importante también, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo, puestos dentro de Cristo, en unión con Él. No es que ya no hay condenación porque yo hice. No hay condenación para los que están en Cristo. Sí. Y esto es algo importante también porque está hablando de que ahora no hay condenación. Pero entonces antes, cuando no creíamos, antes de venir a Cristo, ya estábamos condenados. De hecho, la Biblia dice, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿No? Y el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Ajá. Entonces, la condenación es algo real, es algo que ocurre para los que no están en Cristo. Y simplemente estar en Cristo nos rescata, nos saca de esa condenación. Sí. No es que ahora creí, entonces por eso no tengo condenación. Pero si no creo, me dan la condenación. No, esa ya la tenías. Ya la tenía. ¿No? Y es ahora en Cristo, ya no hay condenación. Y Dios me ve así. Dios ahora me ve como alguien que no merece ser condenado. Pero no por lo que yo haya hecho, como dijiste. No porque logré dejar estos hábitos o logré dejar de pecar, entonces puedo presentarme a Dios y no hay condena contra mí. No, es por lo que Jesucristo pagó en la cruz. Por la obra de Cristo completa en la cruz, yo pongo mi fe en Cristo y ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo. Esto es lo que Pablo nos está diciendo aquí. No hay más condenación. Y pienso en cómo en nuestra vida cristiana muchas veces podemos llegar a sentirnos condenados. No somos condenados, no estamos en condenación porque no hay condenación para los que están en Cristo. Pero podemos llegar a sentir condenación. Y puedo llegar a pensar que si yo, como hemos puesto estos ejemplos anteriormente, no leo mi Biblia, no oro, el día hoy le grité a mis hijos, entonces me siento condenada y siento que Dios tiene algo contra mí y está enojado conmigo. Y realmente no hay condenación. No hay condenación para mí, ya no voy jamás voy a estar separada de Dios de nuevo. Nunca más voy a sufrir el castigo por mi pecado porque Cristo lo pagó. Ahora sí necesito ir y confesar mi pecado y restaurar mi comunión con Dios. Pero ya no es que de nuevo ahora no está aplicado a mi vida el sacrificio de Cristo porque pequé. Entonces ahora vuelvo a tener condenación y ya no estoy en Cristo. No funciona así. Yo estoy en Cristo. Y cuando yo confieso, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme, pero no hay más condenación sin importar
nada. Uh-huh. Y ahora que decías esto, recuerdo alguna vez escuché que cuando las personas escuchamos esto, tendemos a reaccionar de dos maneras. Cuando escuchamos sobre la condenación, y una es de tender a decir, pero ¿cómo un Dios tan bueno y amoroso va a condenar a alguien tan bueno como yo? ¿No? Entonces, pero ¿cómo es que estoy condenado si yo no le hago mal a nadie? ¿Cómo es que estoy condenado si yo vivo mi vida sin molestar a nadie? Entonces, esa puede ser una de las maneras, pero la otra manera es cómo yo, siendo tan miserable, tan pecador, malo, tan malo, Dios me va a librar de esa condenación. Y esto es algo con lo que una u otra, la mayoría de las personas tendemos a ir a esos lados. Pero no me veo a mí. No tengo que verme a mí. Dios nos está viendo en Cristo. Entonces la condenación ya no está porque yo haya hecho algo. No es por mis méritos. Por mis méritos estoy condenado. Pero es porque ahora estoy en Cristo, que Dios me libró, que Dios me sacó de ahí y ahora me ve como justo. Como dicen en Corintios, ¿no? Que Dios tomó nuestro pecado, Jesús tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Y así es como Dios nos ve ahora. 1 Corintios 5:21. Entonces, eso es la manera en que tenemos que empezar a ver las cosas, como Dios las ve, como Dios nos ve a nosotros, nos ve como justos ahora. Wow. Entonces, y no es por mis méritos, ¿no? Y me encanta también Colosenses, que habla, y Colosenses acá Pablo está explicando perfectamente el cómo pasa esto, ¿no? De que dice Colosenses 3:3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y tal vez ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere, no? De que esto habéis muerto, porque está hablando de muerto y de vida. y solamente quisiera en una frase decir, esto es la razón por la que ahora Dios nos ve diferente. Entonces ahora vamos, ¿por qué Dios nos ve distinto ahora? Y es esto. Es esto. Y acá Pablo está diciendo, porque habéis muerto. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice esto? Bueno, se está refiriendo a esto, de que nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo yo fue muerto. Y ahora tenemos una nueva vida con Cristo. Y es ahí donde Dios nos ve. Todo lo de la vida de Cristo está aplicado a nosotros. Entonces, cuando Dios nos ve toda la plenitud y toda la perfección de Cristo en nosotros. ¡Qué gracia tan grande! Eso es gracia. No lo merecemos. Somos pecadores, somos malos. Y Él nos ve justos. Eso es gracia, un regalo que no merecemos. Sí, entonces, y esto lo podemos como ampliar un poco más en Romanos, porque ahí en Romanos Pablo habla también y da como más detalles de a qué se refiere con esto, ¿no? Antes de ir a Romanos, que es un pasaje excelente para esto, quisiera contarles que algunas de las ideas que estamos planteando en este episodio vienen sacadas de este libro que se llama Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es un libro de Dan Stone y David Gregory que si les interesa saber dónde pueden conseguirlo, pueden dejarnos en los comentarios. David Gregory es un autor amigo de Bill Loveless, el creador de Ministerios Cristo es Vida, y tiene muchos materiales cristocéntricos y basados en estas verdades de que Cristo es nuestra vida. Y
él habla de esto de una manera excelente. Antes de ir al pasaje, quisiera solamente contar cómo lo plantea él. Y él empieza diciendo que para él, el tener una vida de victoria, una vida sin fracaso espiritual, emocional, de caer una y otra vez en el pecado, de estar frustrado y estancado, fue algo muy real en su vida antes de entender estas verdades. Entonces no podía depender de Dios, que es el tema de ahora, cómo ahora en nuestra nueva identidad es posible depender de Dios, pero él aún seguía viviendo desde su vieja identidad, aunque él había creído en Cristo y por el sacrificio de Cristo, en realidad su vieja identidad había muerto. Él no se había dado cuenta de eso y él dice que él estaba creyendo en su mente que la victoria o el poder que el pecado tenía sobre él iba a desaparecer una vez que él muriera físicamente. Entonces él decía, yo estaba ya diciendo, bueno, ya que mi cuerpo sea glorificado y yo esté con el Señor, ahí ya el pecado no tendrá más poder sobre mí y ahí habrá una victoria verdadera. Y entonces él más bien como que anhelaba su muerte física o esperaba su muerte física para ver las promesas de Dios cumplidas en su vida. Y él dice, pero me encontraba yo esperando la muerte física cuando en realidad yo ya había muerto, pero no sabía que mi muerte o que yo estaba esperando mi muerte cuando ya había acontecido. Y eso me llamó mucho la atención porque nos habla de esto precisamente, de que hay algo que se requiere, que es morir, porque si no, no vamos a poder experimentar todo lo nuevo que Dios nos ve, como Dios sí nos ve, pero no vamos a poder vernos así si no somos conscientes de que hemos muerto. Y creo que esto también es clave o es algo tan común de que aprendemos o nos basamos mucho en que Dios nos perdona y eso es real. Dios nos perdona. Dios nos ha perdonado de nuestro pecado, pero también nos libera del poder del pecado. Entonces no es que yo soy un mentiroso y ya, listo, viene Dios y me dice, listo, yo te perdono todas tus mentiras, pero sin embargo vas a seguir mintiendo toda tu vida. No. Y es como, pero ¿cómo si me perdona? Es como, no, te perdono, pero también te libero de ese poder del pecado. Sí. Y esa es la obra completa de Cristo en la cruz. Consumado es. Es que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora estamos muertos al pecado. Sí. Entonces, cuando estamos muertos, o si ponemos literal un muerto y viene alguien a querer estimular a ese muerto, tentarlo para pecar, ¿qué va a hacer el muerto? Nada. Y así es como ahora estamos nosotros. Estamos muertos al pecado. Entonces el pecado ya no tiene poder. Por más que venga a nosotros y nos tiente, ahora estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Con el poder del Espíritu en nosotros para poder estar vivos para Dios, vivir para Dios, y no al pecado, no para el pecado. Entonces, esa es la obra maravillosa de Dios, que nos perdona, pero nos da el poder también, por medio del Espíritu Santo en nosotros, para tener victoria. Y también sabes que acá David habla acerca de que muchas veces enfatizamos que Dios perdonó nuestros pecados, así, en plural. Dios te perdonó tus pecados. Ok, yo mentí, robé, no sé, blasfemé, hice todo eso. Entonces Dios perdona todos los pecados individuales y ya, la cuenta está borrada. Pero aún en nosotros hay algo que se llama el pecado, que Pablo también lo define como el pecado que mora en mí. Él no está hablando de los pecados individuales que cometió, sino de el pecado que mora en mí, que podríamos llamarlo como la fábrica de los pecados, de donde sale los pecados individuales que cometemos, es de el pecado que mora en nosotros. Y el punto es que Dios o Cristo en la cruz también elimina el poder de esa fábrica, se clausura la fábrica y ya no hay ahora que nosotros volvamos a querer seguir produciendo.
puede ser posible, pero realmente ya no hay poder en esa fábrica. Y esto es importante porque nos lleva a cómo vivimos todos los días. Porque podemos vivir de que Dios me perdonó y voy a experimentar la victoria cuando me muera, ¿no? Y ahora es como vivo fracasado porque estoy intentando, pero no puedo. Entonces me siento constantemente mal porque no puedo cumplir con las exigencias de Dios. O bien puedo creer y ver las cosas como Dios las ve, y ese pecado que yo heredé de Adán que me impedía relacionarme con Dios, que fue clavado en la cruz, ahí quedó, muerto. Y ahora yo resucité con Cristo y es la vida de Cristo la que tengo. Entonces, cuando creo eso, camino en eso, por fe todos los días. Porque cuando Jesús dice, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto de tomar la cruz no es mis luchas, no es me cargo con lo que... exacto. No, es morir todos los días al yo, al que fue clavado en la cruz, y vivir la vida de Cristo. Y ahora vamos a ver lo que dice en Romanos, porque también habla de esto, ¿no? Y en Romanos capítulo 6, si empezamos desde el 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, esto de que Cristo me perdona y me cambia, ahora, bueno, puedo seguir pecando y total, la gracia de Dios es tan grande que va a abundar. Y Pablo responde, y me va a seguir perdonando. Y Pablo responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Wow. Y aquí en esta parte, cuando escuchamos la palabra bautismo, no sé si a ti te pasa, pero todos nos imaginamos una piscina, un río, ¿verdad? Que si fuimos bautizados con Cristo, y a veces en nuestra mente es, bueno, fui bautizado con Cristo, me imagino que me estoy hundiendo en la pileta. Pero en realidad, y esto lo explica aquí David Gregory, y él dice la palabra baptismo, que es la palabra, el original de bautismo o de donde viene, baptismo significa sumergir. Y esta palabra sumergir se podría poner literalmente aquí en el texto, y él lo dice, lo traduce así, que creo que es el versículo 3. Sí. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos sumergidos en Cristo o para unirnos con Cristo, en realidad fuimos sumergidos en Él para unirnos con Él en su muerte? Y me encanta verlo así, con la palabra, la traducción literal de esta palabra, porque a veces bautismo lo mezclamos con agua y la pileta, pero en realidad el bautismo significa que nos hundimos en Cristo, que nos sumergimos en Cristo. En lugar de hundirte en la piscina, estás hundiéndote en Cristo. Sumergidos en Él, nos unimos para sumergirnos en su muerte con Él, de manera que ahora sabemos y estamos seguros, como dice, creo que el versículo 6, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada y murió con Él. Sí, entonces está hablando de lo que éramos en Adán, lo que heredamos, ese pecado que nos lleva a nosotros ser la fuente o el querer ser
El querer ser Dios, en definitiva, y vivir la vida a nuestra manera, ese fue muerto, fue crucificado. Y ahí estaba en la tumba y quedó ahí. Y resucitamos ahora con Cristo. Con una nueva vida, ya entonces, no la vieja vida. Ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo porque resucitamos juntamente con Él. Entonces, esto es una verdad tan profunda que debemos creer, o que debemos, sí, creer, porque es ahí donde ahora está nuestra identidad. Como Dios me ve ahora, ¿quién soy? Es lo que soy en Cristo. Estoy unido a Él. No hay nada que me separe de Cristo. Sí. Y es así como nosotros tenemos que empezar a ver la vida. Claro. Cuando dices estamos sepultados, cuando enterramos a alguien físicamente, una muerte física, es algo triste, pero ¿qué pasa? Nadie está esperando que a ver si sale. No, está enterrado, está muerto para no salir más. La vida en esta tierra se acabó. Y bueno, si era creyente, estará en el cielo. Está en el cielo, pero siguiendo con esta ilustración, nuestra vieja vida está enterrada, está sepultada y ya nadie está esperando que vuelva a salir, porque ahora nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, en Cristo, para una nueva vida. Y como dices, esta nueva persona que ahora somos, esta nueva identidad que ahora tenemos después de haber muerto nuestro viejo yo con Cristo, ese nuevo yo que ahora tenemos es Cristo en nosotros. Y es ese nuevo yo, es Cristo en nosotros, que nos da la capacidad de depender de Dios, que es el tema que ahora estamos hablando. Nuestra vieja naturaleza crucificada, nuestra nueva identidad, ahora capaz de vivir en dependencia de Dios. Sí, y en Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, está puesto en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, la vieja naturaleza pasaron, y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, es clave que podamos entender que Dios nos hace nuevo. No es que Dios nos quiere mejorar. No es que Dios quiere hacer que yo sea una mejor persona. No, es tu vieja naturaleza, tu antigua naturaleza fue crucificada y ahora eres una nueva persona. Cuando crees en Cristo, cuando venimos a Cristo, somos nuevos, somos una nueva creación diferente, porque ahora estamos en Cristo. Sí. Entonces es ahora, como el Espíritu Santo mora en nosotros, que tenemos el poder para vivir esta nueva identidad, para vivir esta nueva creación que Dios nos ha hecho. Sí, y sabes que aquí en Efesios 4, y quisiera agregar esto antes que cerremos, porque me parece bastante claro también, Efesios 4, versículos del 22 al 24. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Hasta ahí estamos bien. Quitarnos la vieja naturaleza. Después agrega y dice, ser renovados, 4:23, ser renovados en la actitud de su mente. Eso hablamos el capítulo anterior también, la renovación de la mente. Y ponerse el ropaje de la naturaleza nueva, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces ahora esta vida nueva que vivimos es posible vivirla porque dice que esta nueva imagen creada, esta nueva naturaleza creada a imagen de Dios es verdadera en justicia y santidad. Esto es posible gracias a la nueva naturaleza que Cristo obtiene para nosotros. Sí, y es tan importante verlo como Dios lo ve, porque si no nos lleva a, ok, Dios me perdonó, pero ahora yo tengo que luchar para ser diferente.
y yo tengo que esforzarme. Y no es así, no está hablando de eso Dios. Dios está hablando de que eso murió, de que esa ropa la quitamos y nos vestimos ahora de Cristo. De justicia, verdad, santidad. Entonces tenemos otra cosa. No es que ahora yo me tengo que esforzar. No, en ningún momento se habla de eso. Entonces Dios ya nos está dando todo. Dios nos hizo morir, Dios nos dio la vida juntamente con Cristo y Dios puso en nosotros el Espíritu Santo que nos lleva o nos da el poder para vivir, para que esa vida de Cristo sea posible experimentalmente cada día. Y no sé qué piensas de esto, pero el Espíritu Santo nos lleva a su palabra, nos atrae a la palabra, que es donde están las promesas de nuestro Dios, y también el poder, tú dices, para vivir. Y eso incluye el poder para creerle a Dios. Yo le creo lo que Él dice, porque eso es vivir en Cristo, vivir creyendo lo que Dios dice, lo que Dios, como Dios me ve, como empezamos hoy, como Él me ve, lo que Él dice de mí, que ahora soy, que ahora en Él yo tengo, que ahora yo estoy vestida de verdad, de justicia, de santidad. Yo creo eso, que yo no soy quien era antes. Y entonces Él, al renovar mi mente con su palabra, yo creo estas verdades y camino en fe en cada situación de mi vida, no creyendo lo que yo pienso o lo que yo pensaba, sino ahora creyendo la verdad de Dios y empiezo a experimentar, como tú dices. Pero a partir de mi fe en Él, o a partir de la fe que Él mismo él produce, me da. ¿no? Porque es el fruto del Espíritu. Una de las gracias es fe. Entonces tal vez has estado viendo esto y te preguntas, ok, ¿y ahora qué, no? ¿Cómo es? ¿Cómo lo bajo a mi día a día? Y es una cuestión de fe. Hemos hablado de que nosotros necesitamos andar en fe todo el tiempo. Entonces ahora tal vez puedas decirle a Dios, Dios, estoy aprendiendo todo esto y me doy cuenta que mi vida no es así. Estoy esforzándome yo por ser cristiano. Y fracaso. Y no había dado cuenta de que eso ya está muerto y que ahora tengo la vida de Cristo. Te pido que me lleves a creer que ahora es Cristo en mí. Y que ahora estoy completa en Cristo y tú me ves en Él. Sí. Y cuando empiezas a caminar en dar esos pasos de fe, de aunque tu mente aún luche, necesita ser transformada a la verdad de Dios, es recurrir a Dios. Dios, llévame a eso, a creer tu palabra. Y vas a ver que en el tiempo te vas a encontrar con los resultados y vas a decir, wow, tengo victoria ahora. ¿Qué pasó? No sé qué pasó en el proceso, pero Dios, ahora veo el resultado de donde Dios me transformó. Y cuando confiamos así que es Él, es su obra en nosotros, no es nuestro esfuerzo, es Dios obrando en nosotros a través de la renovación de nuestra mente con su palabra, toda la gloria se la lleva a Él. Porque no somos nosotros, es Dios moldeando, transformando nuestra vida, produciendo en nosotros el deseo de servirle y obrando Él a través de nosotros. Y así la gloria no es para nosotros, porque es Él el que lo hace en nosotros cuando caminamos en dependencia. Y recuerda, eso solo es posible desde nuestra nueva identidad. Como dijo Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Así que hasta aquí llegamos con nuestro episodio de hoy. Y te pedimos que si tienes comentarios puedas escribirnos, puedas dejarnos tal vez preguntas o sugerencias para nuevos episodios también. Puedes escribirnos y dejarlos en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.